Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Como hay cena del Señor, tengo que ser muy puntual. La semana pasada les estaba leyendo el capítulo de Apocalipsis y aparecían algunas cosas y luego quise ir un poco rápido, pero me quedé con la impresión de algunos rostros que se quedaron como extrañados en algunas situaciones. Querían aprender más y me devolví al verso 1 y dice, 12:1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen 1260 días. Amado Padre, te pedimos una vez más la sabiduría de lo alto para poder aprender de tu palabra, para sacar un beneficio personal, para poder, Señor, tomar tu palabra y atesorarla en la mente y el corazón, para que pueda producir fruto, Señor, en cada uno de nosotros y en la congregación, Señor, en lo particular. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí hay una situación particular, la señal. Aparece en los versículos que hemos leído, en 6 versículos aparece 2 veces. En el verso 1 dice: apareció en el cielo una gran señal. Luego, más adelante, en el 3 dice: también apareció otra señal. Y es que en las Escrituras vamos a encontrar muchas señales a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo que el lector bíblico tiene que estar acostumbrado a ir viendo señales en las Escrituras, porque las señales fueron dadas por Dios para darnos una enseñanza particular o una advertencia. Entonces quería hoy compartirles un ejemplo de señal para poder luego tener una mejor perspectiva para el estudio de este capítulo de Apocalipsis. Entonces las señales son un testimonio visible, pero no se debe confundir una señal con un símbolo. Por ejemplo, hoy los muchachos se bautizaron. ¿Eso qué es? Una señal, es una ordenanza, sí, pero es una señal. ¿Una señal de qué? De que algo sucedió en sus corazones y en sus mentes. Es una señal, el bautismo es una señal externa de un milagro que ocurrió dentro del corazón y las mentes de estos muchachos que se bautizaron hoy. Ellos dieron hoy un testimonio público de que ahora son de Cristo, le pertenecen a Cristo y están para servir a Cristo. Ellos dieron hoy un testimonio público de que ahora son nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ellos dieron hoy testimonio público de que son hijos de Dios. Y fue un testimonio tan público que fue delante de nosotros, delante de los ángeles y de algún demonio que haya pasado por ahí. Y ese testimonio se hizo a través de una señal del bautismo en aguas.
que tipifica la muerte y resurrección de un creyente. Por eso, cuando ustedes escuchan las palabras del bautismo, dice, sepultado con Cristo en las aguas del bautismo y levantado para andar en vida nueva. El hombre viejo queda sepultado y se levanta un hombre nuevo que sirve a Dios. Todo a través de un símbolo, de una señal. Pero que con el tiempo esa señal empieza a perder la expresión o la idea para qué es hecha. Y se piensa que es como un rito religioso más, ¿verdad? Es como una iniciación, vamos a bautizarnos. Y algunos se bautizan porque todos se bautizan y dejan de entender cuál es el propósito de esto. Entonces, aquí en el bautismo tenemos una señal. Al celebrar la cena del Señor, tenemos una señal que nos recuerda el cuerpo crucificado del Señor Jesucristo derramando su sangre en la cruz del Calvario, molido por látigos y coronas de espinas y golpes con palos, traspasado con una lanza, recibiendo el castigo de nuestros pecados. Y eso se hace a través de una señal, de un símbolo que nos va a expresar una idea, nos da una enseñanza profunda. Este capítulo 12 tiene esto. ¿Ok? Un ejemplo de señal. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Y ahí tenemos una primera señal un poco que sirvió de confusión a los israelitas en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Entonces, Génesis capítulo 11. Génesis 11. El problema es que no era Génesis 11. Ok. Ya algún experto bíblico, teólogo de aquí me va a ayudar con el versículo. Vamos a hablar de la circuncisión. Y vamos a hablar de Abraham cuando el Señor lo llevó a mostrarle todo el pacto que quería hacer con él y que la señal de este pacto iba a ser la circuncisión. ¿Ok? Dice el texto, capítulo 17. Me lo imaginé que lo puse al revés. Gracias, mi hermano. Sí, yo puse 11:17 y era 17:11. No pasa nada. Ok. Pero voy a leer del verso 1, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy Jehová, Jehová, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí
y vosotros. Y aquí tenemos una señal de pacto, la circuncisión. ¿Ok? El Señor hace un pacto con Abraham y su descendencia. Y uno dice, ¿y para qué la circuncisión? O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, tiene un sentido. Tiene un sentido, tiene una señal, tiene una voluntad humana de alguien que entra en un pacto con Dios. No es Dios haciendo un pacto de manera unilateral con Abraham, sino que Abraham tiene una responsabilidad en este pacto. ¿Cuál es? Circuncidarse. Porque si no se circuncida, los beneficios del pacto no lo van a alcanzar. Y tiene que haber una señal de esto. Y el Señor hace un pacto con Abraham y con su descendencia. Y este pacto consiste en dos cosas muy puntuales. El verso 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, la parte inicial del pacto, ¿qué es? Ser tu Dios. El que se circuncida, el que quiere ser parte de este pacto de Abraham, en aquel momento, Dios iba a ser su Dios. Traigámoslo a este momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a personalizarlo. Porque de tal manera amó Dios a Ronald, para que si Ronald cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa si Ronald no cree? El Señor murió por todos y murió por mí. Y muchos lo van a recibir, muchos lo van a aceptar, muchos van a tener a Cristo en su corazón. Esa es la responsabilidad humana. Pero si yo no lo hago, me voy a condenar. Cristo no va a ser mi Salvador, pero no porque Él no quiera, sino porque yo en mi necedad he endurecido mi corazón. No he querido venir a estar en un pacto con Dios. No he querido el pacto de la salvación. Estoy rechazando al Señor Jesucristo. Hay una responsabilidad humana. El Señor murió por todos. La salvación potencialmente alcanza a todos, pero solo se salvan quienes la reciben. Mas a todos los que le recibieron, quiere decir que hay un grupo de personas que no le reciben. A los que creen en su nombre, bueno, hay un grupo de personas que no quiere creer, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o derecho de ser hijo de Dios. Ahora, ¿Dios quiere que usted sea su hijo? Sí. La pregunta es, ¿quiere usted ser hijo de Dios? Sí, pero yo pongo mis condiciones. No se puede. Sí, pero yo voy a vivir la vida cristiana a mi manera. No se puede. No funciona así. El que viene a Cristo viene con un corazón arrepentido y viene a humillarse ante la poderosa mano de Dios. No le viene a dictar a Dios, sino viene a obedecer la voz de Dios. Y así se entra en este pacto con el Señor. Así que la primera parte del pacto de la circuncisión, o de esta señal de circuncidarse, es que Él iba a ser el Dios de Abraham y de su descendencia, y la señal era la circuncisión. ¿Okay? Pero tenía otro beneficio, el pacto con Abraham, verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, es el Dios de ellos y además les voy a dar una herencia. Toda esta tierra. ¿Okay? Los que vienen a Cristo no solamente van a ser salvos por la gracia de Cristo, no solamente van a ser hijos de Dios, sino que también Dios da una herencia maravillosa. Y dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, ¿verdad?
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino. Más adelante vemos que el camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero noten cómo el que viene a Cristo no solamente es salvo de la condenación, no solamente es hijo de Dios, sino que también tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos. Hay una promesa de herencia no terrenal, porque no somos de este mundo, sino celestial. Hoy la iglesia se confunde y anda buscando una herencia terrenal. Y el Señor dice, no sois de este mundo. El Señor dice que teniendo abrigo y sustento, debemos estar contentos con eso. ¿Okay? Que el Señor nos va a suplir lo que nos haga falta. Pero no se trata de una herencia terrenal la del cristiano. La del cristiano es una herencia eterna que nos está esperando. Pero esa herencia solo los pueden tener ¿quiénes? Los que tienen a Cristo en el corazón. ¿Ok? Y los que tienen a Cristo en el corazón, en obediencia, hacen una señal, un testimonio público. ¿Cuál es? El bautismo. La cena del Señor. Como partes del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. No hay excepciones. No hay ninguna excepción. Si una persona no se circuncidaba, no podía ser bendecido, no podía estar dentro del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. No se podía. Dice la palabra de Dios, vámonos ahí al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. En el capítulo 12 de Éxodo están celebrando la Pascua. Los que debían celebrar la Pascua eran los descendientes de Abraham, los que estaban dentro de ese pacto y deberían de estar entonces ya circuncidados para poder ser parte de esto. Entonces dice la palabra del Señor. Voy a irme desde el 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiereis circuncidado. O sea, si alguien tenía plata y compraba un siervo, se hacía de un siervo, este siervo podía comer la Pascua si se circuncidaba. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, si no había la señal de la circuncisión, no podía ser parte del pueblo de Dios, no podía ser parte de las bendiciones de Dios, no podía decir yo, mi Dios es el Dios de Abraham, o tampoco podía decir Dios nos dio toda esta herencia por heredad, porque es la parte del pacto, solo los que estaban en esa circuncisión. ¿Ok? El cristianismo depende ¿de quién? De Cristo.
Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es el Cordero de Dios. Aquí se sacrificaba un cordero en Éxodo 12. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la única manera de poder tener una relación real con Dios, de que Dios pueda ser mi Padre y que yo pueda disfrutar de sus bendiciones, es a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no vengo a la cruz del Calvario en un corazón arrepentido, pidiendo perdón de mis pecados, si Cristo no viene a mi corazón, si Cristo no hace morada en mi vida, yo no puedo ser salvo. Ahora, y si una persona dice que es salva, pero se rehúsa a cumplir con la ordenanza del bautismo y de la celebración de la cena, entonces uno dice, ¿cómo puede un ser salvo andar en desobediencia delante de Dios? Si no puede obedecer a Dios en lo que es más simple, mucho menos en aquellas otras grandes cosas que Dios le vaya a pedir. Hay gente que dice, lo voy a pensar. Me imagino a Dios en el cielo y se lo dejo entrar, lo voy a pensar. A veces el orgullo y la vanidad del hombre son tan grandes que dice, no, es que me gusta el mensaje, me gusta el evangélico, me gusta hablar de Cristo, me gusta saber que Cristo murió por mí, me gusta todo eso, pero eso de bautizarme y de celebrar la cena y de estas cosas yo no lo hago, yo no quiero ser parte de eso, yo tengo mi propia creencia. Bueno, es que muchas personas están en el infierno en este momento en su propia creencia. No se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Dios me dice. Creéis en Dios, es que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la Biblia. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el que cree en Cristo obedece y cumple con lo que Dios está pidiendo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y al que creyere y fuere bautizado. Otro texto dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegó Felipe hablando con el eunuco etíope y entonces le predica el evangelio. Y de un momento a otro el eunuco le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees bien puedes. Y dice, creo. Y descendieron al agua y se bautizó. Y seguimos leyendo ahí en el libro de Hechos y vemos que están en Filipo, está Pablo y Silas en Filipo, encerrados en una cárcel a medianoche, después de ser azotados, están cantando himnos y viene un terremoto, se abre la puerta de la cárcel. Y entonces el soldado, el custodio de la cárcel que vivía ahí con su familia, donde vio que se había abierto las puertas de la cárcel, se iba a quitar la vida, porque si se le escapaban todos, lo iban a matar. Entonces se iba a quitar la vida. Pablo le dice desde adentro, detente, no lo haga, aquí estamos todos. Entonces sacó a Pablo, sacó a Silas, le curó las heridas, les predicó el evangelio. Esto pasó a medianoche. Y antes de que amaneciera, cuando tenían que salir Pablo y Silas, antes de que amaneciera, ya se había bautizado el carcelero con toda su familia. No era para después, no era para mañana, no es el otro año, tal vez dentro de 10 años. Uno hace pactos de compromisos reales. ¿El matrimonio qué es? Una señal. Normalmente cuando la gente hace esa señal no lo hace a escondidas, ¿verdad? Lo hace con público. De hecho, para hacerlo legalmente necesitan tener testigos que puedan firmar de que realmente la acción ha ocurrido. Son señales, la Biblia está llena de señales. Las señales me muestran algo o me advierten de cosas. Y les parafraseo algo que sucedió ahí en Éxodo.
Dios habla con Moisés y le dice que tiene que ir a hablar con Faraón, pero Moisés no quiere, y luego Dios dice, y se enojó Dios con Moisés, y Moisés tiene que terminar haciendo lo que Dios le dice, etcétera, ¿verdad? Y tiene que ir entonces Moisés a predicarle, a hablarle, a confrontar a Faraón. Y dice que tomó a Séfora, su esposa, y tomó a su hijo, y que cuando iba de camino, Jehová le salió al encuentro. Pero no dice solamente que le salió al encuentro, dice, y quiso matarlo a Moisés. Inmediatamente Séfora entendió, y tomó al hijo, y lo circuncidó. Y luego de que lo circuncidó, volvamos otra vez al camino, hagamos las cosas como deben de ser. No hay nadie, ni Moisés, que se pueda saltar lo que Dios estableció. No se trata de que la iglesia establezca normas donde Dios no las puso, pero tampoco que las quite donde ya Dios las estableció. Moisés iba a ser el libertador, pero el primero que tiene que obedecer la norma de Dios, ¿quién es? Moisés. Y no quiso circuncidar a su hijo. Bueno, tenemos un problema, Moisés. Y tuvo que circuncidarlo. Hoy tenemos un enorme problema en la sociedad moderna cristiana. Los padres traen a los hijos a una iglesia que les enseñe la palabra de Dios. Los padres, que son los que tienen la autoridad, los que tienen la responsabilidad, como Moisés con su hijo, traen a sus hijos a un lugar donde se predique el evangelio, donde se predica la palabra de Dios, donde hay temor de Dios, etc. Pero los hijos, luego de cierto tiempo, dicen, es que esa iglesia no me gusta. Hay una iglesia más bonita ya tenemos conciertos y baterías y hasta se celebra Halloween. Y entonces los padres, con tal de que sus hijos sigan yendo a alguna iglesia, no solamente deje que sus hijos se van a esa iglesia, sino que también los acompañan. Y terminaron los hijos mandando sobre los padres. Los padres son los que tienen la responsabilidad sobre la vida espiritual de sus hijos. No solamente son responsables de darles techo, no solamente son responsables de darles vestimenta, no solamente son responsables de darles alimento y estudio, son responsables de su vida espiritual. Y normalmente las cosas del espíritu no son agradables a la carne. Y cuando una iglesia quiere agradar en la carne, se olvida de lo que es el mensaje de salvación, se olvida de la predicación y empieza a buscar lo que Dios no les está ofreciendo. Y los muchachos se apartan terriblemente, profundamente, y después ni siquiera ese lugar liberal, porque si puedo ir a este concierto supuestamente cristiano y no tiene ninguna diferencia del concierto mundano, pues también me paso a la acera del frente, y cuando me doy cuenta no están en los caminos del Señor, no conocieron a Cristo, y si se mueren se van al infierno. ¿Responsabilidad de quién? De los padres. Así como Dios confrontó a Moisés porque su hijo no estaba circuncidado, así también nos va a confrontar a nosotros como padres, porque es nuestra responsabilidad. Es que mi hijo no quiere venir. Es que mi hijo no quiere venir a escuchar el mensaje, o mi hijo no quiere servir a Dios, o mi hijo no quiere leer la Biblia, o mi hijo no quiere orar, y yo le digo, venga, oremos juntos, venga y leamos juntos la palabra de Dios, pero él termina con el celular. Es su hijo, es su responsabilidad, es su autoridad que tiene que ejercer sobre su hijo.
Porque si su hijo muere, se va a ir al infierno por la necedad y la dureza de su corazón, pero por su falta de ejercer una paternidad conforme lo establecen las Escrituras. ¿Por qué no hacemos un concierto aquí en la iglesia? Si quiere concierto, ve a La Nación y vaya a Parque Viva. Aquí venimos a adorar a Jesucristo. Aquí venimos a aprender del Señor, a renovar nuestra mente, a tener la mente de Cristo, pero no venimos a hacer la obra de Dios a la manera del mundo, porque vamos a terminar en el infierno. Y los padres tienen que ejercer esa autoridad y decirle, no, papito, está equivocado. Es que ya tiene 15 años y no lo puedo gobernar, pero entonces no lo siga. Dele ejemplo donde tiene que estar. Es tiempo de que seamos responsables, porque vamos a tener que darle cuentas al Señor. Y bueno, hablar de señales, tendríamos muchísimos ejemplos para poder estudiar, pero vamos a quedarnos con esta que tuvimos en este día. Amén. Padre amado, gracias por tu misericordia en Cristo, por darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra y dar gloria a tu nombre, Señor. Que la palabra quede sembrada y que pueda dar fruto, Señor, de vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a celebrar la cena. Vamos a ponernos en pie. La ordenanza, primera ordenanza, el bautismo, la segunda, la cena del Señor. Y la cena del Señor es un memorial que nos recuerda el pacto que Cristo hizo, el nuevo pacto en su sangre para que tengamos vida eterna. Y lo vamos a celebrar con gozo en el corazón. Pero si hay algún pecado sin confesar, la Biblia dice que no tomemos la cena del Señor indignamente. Entonces, pídale al Señor perdón por sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ya cumplió con la primera ordenanza, bienvenido a la segunda. Si ya se bautizó en arrepentimiento, si ya recibió a Jesucristo como Salvador, usted es parte de la familia de Dios. Y le invito a que reciba la cena del Señor. Vamos a orar. Si hay algún pecado que confesar, por favor, tome esta oportunidad para hablar con el Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo venimos delante de ti, sabiendo que esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, porque Cristo cargó con todos nuestros pecados en su cuerpo y recibió el castigo. Él murió por mí, tomó mi lugar, Señor. Y ahora todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, majaderías, irreverencias, Señor, todas nuestras truanerías, Señor, han sido lanzadas en lo profundo de la mar y no te acuerdas más de ellas. Hoy Cristo es nuestro bendito abogado, Señor, que nos defiende. Esa sangre del nuevo pacto, Señor, es en la cual nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hora. Y vamos, Señor, a celebrar esta cena, Señor, para la honra y la gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Si necesita seguir orando, hablando con el Señor, hágalo, aproveche esta oportunidad. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito,
escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo de Cristo fue partido, símbolo de que recibió todo el castigo de nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, pero también es símbolo de que al partirlo y volverlo a partir y volverlo a partir, podemos compartirlo y seguir compartiéndolo hasta el fin del mundo, que es el llamado que como iglesia tenemos. Dice la palabra del Señor: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre de Cristo, la sangre que nos limpia de pecado, la sangre del nuevo pacto, la sangre de un pacto de vida eterna. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos.